Sí, vamos a continuar. Voy a presentar ahora al doctor Leonardo González Gali, con el título de su presentación: Aportes de la enseñanza de la biología evolutiva a la formación ciudadana en tiempos de pandemia. Com permiso, com permiso. Yo he levantado mi mano en sistema. Yo soy ¿Cómo? Robert. Ah, Yo he levantado mi mano. sí. Eu quero contribuir com a pesquisa, a investigação do Dr. Ângelo e da doutora Maria Antônia. Em Brasil, creio que todos lo conhecem, Paulo Freire já, com relação às atitudes, ha hablado em professores e estudantes epistemologicamente curiosos, sim? E para tanto, por lo tanto, Paulo Freire Perdón, trabaja. Roberto, perdón, pero estamos en tiempo cumplido y por honor al tiempo, y está el doctor Leonardo González Gali esperándonos. Le agradecemos a Ángel, le agradecemos a María, realmente ha sido un placer escucharlos, pero vamos a continuar con el programa porque el tiempo está cumplido y aquí tratamos de ser muy respetuosos con lo que habíamos pautado. Así que te pido disculpas, pero tenemos que avanzar con el programa tal como fue pautado. Vuelvo a agradecerles, realmente un placer tenerlo a Ángel Vázquez con nosotros, a María Manacero más. Les agradecemos, los abrazamos inmensamente y estaremos en contacto. Quedan a disposición los contactos de los doctores para poder hacerle cualquier interrogante o seguir dialogando con ellos. Te pido disculpas, Roberto, pero tenemos que cumplir con nuestro itinerario. Gabriel, por favor. Bien, continuamos entonces. Bueno, presento entonces al doctor Leonardo González Gali. Él es doctor en Ciencias Biológicas y profesor de Enseñanza Media y Superior en Biología por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y como profesor regular en el profesorado de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Codirige, junto a la doctora Elsa Meinardi, el grupo de didáctica de la biología y dirige el grupo de didáctica de la biología evolutiva, genética y ecología del Instituto de Investigaciones CEFIEC. Bien. Actual línea de investigación, se centra en la modelización, obstáculos epistemológicos, metaconexión y pensamiento crítico en relación a la biología evolutiva, genética y ecología. Temas sobre los que ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros, y ha dictado conferencias y cursos de formación docente. También se desempeña como divulgador científico en temas de evolución, comportamiento animal y ambiente, y como ilustrador especializado en naturaleza. Leonardo, te damos la bienvenida y te paso la palabra para que puedas empezar con tu charla. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, o buenos días, buenas tardes ya, a todos, a todas. Agradezco especialmente a los y las autoridades de la CIAEC y de la MIDEC por la invitación. Gabriel Lorenzo, Nacho Idoyaga y demás colegas y amigos. Así que muy agradecido por la invitación. Si les parece, voy a compartir pantalla para compartir con ustedes la presentación que he preparado, y lo que seguirá es la clásica pregunta de si se está viendo correctamente la presentación. Se ve perfecto. Ok, denme un segundo. Voy a intentar configurar esto para poder verlos a ustedes a la vez que veo la presentación. Bueno, creo que ahí está. Bien, bueno, agradezco nuevamente la invitación, y lo que voy a comentar, escuché atentamente la presentación de los y las colegas que me precedieron, y me resultó sumamente interesante, y me resultaría interesante un diálogo futuro más extenso,
porque hay evidentes puntos de contacto, al menos en cuanto a temas y a preocupaciones. Titulé mi presentación Aportes de la enseñanza de la biología evolutiva a la formación ciudadana en tiempos de pandemia, y lo que voy a hacer es poner en relación varias cuestiones que están vinculadas con mi área de investigación, como es la didáctica de la biología evolutiva, pero voy a intentar relacionar eso con algunas cuestiones de contexto, entre ellas las relacionadas con la pandemia de COVID-19 que aún estamos atravesando. Voy a empezar comentando algunas cuestiones, como decía, del contexto. Luego voy a decir algo muy general acerca de la enseñanza de las ciencias naturales y la intención de fomentar el pensamiento crítico. Voy a comentar luego también muy brevemente algunos fundamentos de una enseñanza orientada a ese objetivo, una cuestión que estamos trabajando en nuestro grupo de investigación, y voy a decir algo en particular en relación con el caso de la biología evolutiva. Como decía, van seguramente a detectar algunos vínculos con la conferencia que me precedió, porque la cuestión de las actitudes ante la ciencia va a aparecer en repetidas ocasiones durante la charla. En primer lugar, cuando hablamos del contexto, por supuesto no puedo hacer una caracterización compleja y con pretensiones totalizadoras, sino que menciono algunos aspectos nomás. Es evidente para todos y para todas que vivimos en una sociedad globalizada, a pesar de lo cual hay ciertas particularidades regionales, pero algunas de las características de esta sociedad tienen que ver con marcadas desigualdades socioeconómicas, culturales, de todo tipo, y una serie de conflictos asociados a dichas desigualdades, por ejemplo, los llamados conflictos socioambientales. Vivimos en una sociedad desigual, injusta y, por lo tanto, conflictiva. Otra característica de esta sociedad en la que vivimos, insisto, con más allá de sus eventuales particularidades regionales, es la cuestión de que nuestras vidas transcurren cada vez en mayor medida a través de medios virtuales, redes sociales, etc. Y también, y en relación con eso, una sobreabundancia de información y, por así decirlo, una falta de conocimiento. O sea, información y datos sobran, pero pareciera que es difícil para el ciudadano y la ciudadana común construir estructuras de pensamiento más profundas y más rigurosas que le permitan dar sentido a esa marea de información que nos inunda desde las redes sociales. Van a aparecer en la presentación algunas referencias bibliográficas, son mínimas, quien quiera después que yo le pase algún detalle más acerca de en qué literatura me baso, me lo pide sin problema. Y también estamos en una sociedad en la cual el impacto de las tecnociencias en nuestras vidas es creciente, ¿no? Ahí aparece como ilustración solamente un caso escandaloso en relación con la producción de 3 niñas en China mediante la técnica de CRISPR, la nueva técnica de edición genética, solamente como un ejemplo de las cuestiones realmente impresionantes que están sucediendo en cuanto a los impactos de las tecnologías en nuestras vidas. Bien, y por supuesto, desde ya, coyunturalmente hace parte de ese contexto la pandemia de COVID-19, que en cierta medida no ha hecho más que profundizar varios de los aspectos que mencioné antes, ¿no? Por ejemplo, se habla de desigualdad sanitaria, es evidente que entre países y al interior de los países hay quienes pueden acceder a terapias y a vacunas y quienes no, pero también la pandemia esto lo mencionaba también Gabriela Lorenzo a cuento de la conferencia precedente, también la pandemia ha puesto en discusión cuestiones tales como el rol de la ciencia, qué no es ciencia y demás. Acá vemos simplemente un muestreo de noticias que nos hablan de la desigualdad en la distribución de vacunas, pero también de movimientos sociales que se oponen a la vacunación y genera debates que ustedes bien conocen.
formas de entender la pandemia, sus orígenes y demás, que se pueden calificar de conspirativas o conspiranoicas, ampliamente difundidas en todos los sectores sociales, con lo cual tenemos un panorama y un contexto evidente y eminentemente complejo, complicado, claramente. Ahora bien, ¿qué podemos decir o hacer desde la enseñanza de las ciencias naturales frente a este panorama? Eso nos lleva a las viejas preguntas a las cuales creo que siempre debemos volver, que es ¿qué ciencia enseñar? ¿Para qué enseñarla? ¿Y cómo enseñarla? Frente a una sociedad tan desigual y conflictiva, resurge con fuerza la intención de que la enseñanza de las ciencias contribuya a la formación de una ciudadanía autónoma y crítica, y acá es donde aparece la relación entre la enseñanza de las ciencias y el pensamiento crítico. Quienes han explorado un poco el tema saben que hay múltiples definiciones de pensamiento crítico, no hay una que sea la correcta ni mucho menos, y la que ofrezco en esta diapositiva en realidad es una versión construida por mí a partir de diversas fuentes. Pero que tiene algunos componentes que me parecen interesantes destacar en este momento. Según esta posible definición, el pensamiento crítico es el pensamiento autorregulado con respecto a situaciones problemáticas relevantes que involucran juicios de valor sobre qué creer o qué hacer y que implica los criterios apropiados para deliberaciones, juicios y justificaciones de calidad. En lo que sigue de la charla voy a retomar algunos aspectos de este modo de entender el pensamiento crítico. Una primera cuestión que quiero plantear es, bueno, si estamos de acuerdo en que el pensamiento crítico, fomentar el pensamiento crítico es necesario para construir una sociedad mejor, la pregunta que planteo es, ¿estamos de acuerdo en que la ciencia o el pensamiento científico es una condición necesaria para construir y ejercer ese pensamiento crítico? Bueno, planteo la pregunta porque no sé si estamos todos de acuerdo. Cuando digo todos y todas me refiero en sentido amplio a la comunidad científica, a la comunidad educativa, a docentes, a investigadores en didáctica de las ciencias naturales, etc. Desde mi punto de vista, el aprendizaje de la ciencia sería una condición necesaria, aunque no suficiente, para ejercer el pensamiento crítico. ¿Por qué creo que es una condición necesaria? Primero porque, si volvemos a la definición anterior, habla de criterios apropiados a la hora de tomar decisiones, etc. Hay autores que lo dicen llanamente en términos de el componente central del pensamiento científico es poseer criterios acerca de lo que significa pensar bien. Bueno, en primer lugar, considero que la ciencia y el pensamiento científico es una parte indispensable de este pensamiento crítico, porque esos criterios del buen pensar es difícil imaginarlos al margen de algunos de los rasgos que caracterizan el pensamiento científico. Por ejemplo, la atención a las evidencias empíricas, por ejemplo, la coherencia interna o externa entre las ideas que uno tiene, por ejemplo, la revisión y la vigilancia entre pares, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también considero que el aprendizaje de las ciencias quiero decir, al menos de las, lo voy a decir de un modo un poco grosero, al menos de las 4 o 5 grandes ideas y teorías de la ciencia, ¿no? Rechazo desde ya estos currículos enciclopedistas e impracticables, al menos algunas pocas grandes ideas. Bien, la cuestión es que esas pocas grandes ideas, esos grandes modelos científicos, son necesarios para comprender ciertos aspectos del mundo, ¿sí? Vuelvo a plantear la pregunta, ¿estamos todos y todas de acuerdo en esto? Parecería ingenua la pregunta, creo que no lo es. Voy a expresar esa preocupación en breve. Ahora bien, si aceptamos, al menos para seguir adelante con el plan de la charla, que la enseñanza de las ciencias debería contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, surge la pregunta de cómo enseñar ciencias para que, de hecho, esa enseñanza contribuya a ese objetivo. Bien, en nuestro grupo de investigación estamos trabajando esta cuestión y de un modo, por supuesto, incompleto y provisional, no podría ser de otro modo, proponemos que esa enseñanza tiene que al menos tener en cuenta siempre 4 criterios centrales. El primero es el abordaje directo de casos relevantes, es decir, hay temas que son de gran relevancia
para la sociedad y temas que no lo son tanto. Bueno, en las aulas debemos abordar directamente los casos convocantes y relevantes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que no podemos enseñar los modelos científicos con los casos, con los ejemplos paradigmáticos, idealizados de libros de texto, y luego pretender que los y las estudiantes extrapolen esto a la comprensión de otros fenómenos más relacionados con la sociedad, con los problemas sociales. Segunda cuestión, tenemos que enseñar ciencia, pero también naturaleza de la ciencia. Tenemos que fomentar la construcción de una perspectiva metacientífica sofisticada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que evitar todo tipo de epistemología ingenua en un sentido o en otro. Para eso tenemos que recurrir a la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia, etc. Algunos autores de nuestra región, como Agustín Andurís Bravo o Jeffrey Nariza, han trabajado mucho la llamada perspectiva semanticista o modelo teórica, y creo que es un buen marco para pensar acerca de qué es la ciencia de un modo riguroso. Voy a volver sobre ese tema. Y también hace falta, por supuesto, una perspectiva sociocrítica que nos permita pensar y comprender a la ciencia en su contexto, ¿no? En relación con lo segundo, también, ¿por qué en relación? Porque cuando uno adopta una perspectiva epistemológica como la modelo teórica, uno comprende rápidamente que ningún modelo científico puede dar cuenta de un modo acabado de ningún fenómeno de la realidad, que son por definición complejos. Esto quiere decir que tenemos que partir siempre del supuesto de que a la hora de abordar en las clases cualquier fenómeno relevante, debemos adoptar una perspectiva teórica plural, ¿sí? Si uno toma, por ejemplo, la discusión en torno a los cultivos transgénicos o la discusión en torno a la pandemia, las discusiones en torno a la pandemia, es claro que ninguna disciplina científica per se, y mucho menos ningún modelo particular, puede dar cuenta acabadamente de todos los aspectos de ese fenómeno. Estamos obligados y obligadas a adoptar una perspectiva teórica plural. Hay ahí una frase que puede ser un poco críptica, que habla de la perspectiva no excepcionalista de lo humano. Esto ya toca los temas más específicos de la biología y la biología evolutiva, y se refiere a que tenemos que abordar también la mirada biológica de lo humano en las aulas, con todas las precauciones del caso. Esto, para decirlo de otro modo, es un rechazo de cierto negacionismo biológico que en las ciencias sociales tiene muchos adherentes, ¿no? Esta idea de que, bueno, que en el caso humano todo lo que tiene que ver con la mente y el comportamiento obedece a la cultura, y la biología ha quedado como relevada por la cultura. Bueno, esto no me quiero extender ahora, pero es una cuestión que hay que tener en cuenta. Y finalmente, el cuarto criterio es la necesidad muy fuerte de fomentar la reflexión metacognitiva. O sea, no solo tenemos que enseñar modelos científicos a los y las estudiantes, también tenemos que enseñarles modelos metacientíficos, qué es la ciencia, cómo se construye, cómo interactúa con otros componentes sociales, etc. Y también tenemos que enseñarles cómo funciona la mente para que puedan pensar y reflexionar acerca de sus propios pensamientos y procesos cognitivos. Esto es la metacognición. Voy a volver sobre todos estos puntos más adelante. Voy ahora a la cuestión más específica que tiene que ver con mi especialidad, la biología evolutiva. ¿Por qué sería relevante enseñar biología evolutiva dado este contexto que vengo caracterizando? Bueno, en primer lugar, porque los modelos de la biología evolutiva, entre ellos y principalísimamente el modelo de selección natural, pero no solo el de selección natural, nos permite comprender una serie de fenómenos relevantes. Por mencionar un ejemplo habitual, nos permite comprender la evolución de la resistencia a plaguicidas y antibióticos en patógenos, y nos permite comprender diversos aspectos de la pandemia de COVID-19, ¿no? Acá muestro solamente a modo de ejemplo noticias que nos hablan de variaciones genéticas entre individuos humanos que nos hacen más o menos propensos a sufrir versiones graves del COVID-19. También nos permite comprender la biología evolutiva, la cuestión de cómo y por qué surgen nuevas cepas y por qué algunas cepas se difunden con más eficacia en detrimento de otras, etcétera, etcétera.
los modelos de la biología evolutiva son indispensables para comprender por qué sucede todo eso. También para evaluar las hipótesis acerca del origen de este virus. Desde que surgió la pandemia hasta el día de hoy, siguen habiendo en danza varias hipótesis, algunas que podríamos calificar de conspiranoicas, como la idea de que es un virus de diseño, liberado intencionalmente para producir ciertos efectos en la población mundial, o un virus, entre comillas, de diseño, pero escapado de algún laboratorio. Bueno, las herramientas metodológicas y los modelos teóricos de la biología evolutiva también permiten evaluar estas distintas hipótesis acerca del origen de esta variante de este coronavirus responsable de esta pandemia. Entonces, es evidente que hace falta comprender algo de teoría de la evolución para comprender varios aspectos de la pandemia desde la mirada biológica, siendo coherente con la perspectiva epistemológica que mencioné. De ningún modo diría, ni sostendría, que la mirada biológica da cuenta totalmente del fenómeno de la pandemia. Solamente implica la posibilidad de explicar algunos aspectos de este fenómeno. Pero la teoría evolutiva, o la biología evolutiva, evolucionista más en general, también es indispensable para abordar con rigor y profundidad otros tópicos, más allá de la pandemia, que son de tremenda relevancia social, que son polémicos, que son sensibles por razones más que evidentes. La biología evolutiva, junto con la genética y otras ramas de la biología, por ejemplo, nos permite explicar siempre parcialmente, siempre de un modo parcial y limitado, las diferencias de origen biológico entre individuos. Y esto, por ejemplo, implica comprender por qué hay diferentes condiciones en relación a la salud entre individuos, e incluso el origen de, insisto, siempre hablo de explicaciones parciales de características relacionadas con distintas categorías sexogenéricas. Me refiero a las diferencias entre varones, mujeres y demás categorías sexogenéricas que hay en nuestras poblaciones. Y también la cuestión de las diferencias de origen biológico en las poblaciones humanas, entre poblaciones humanas, cuestión que tiene que ver nada más y nada menos con el espinoso asunto de los conceptos de raza y del racismo, ¿sí? Fíjense esa noticia, y hay mucha investigación al día de hoy sobre esto, que relacionando varias de las cosas que mencioné, nos habla acerca de que la dinámica de las redes sociales tiende a exacerbar, por ejemplo, el pensamiento basado en estereotipos racistas, sexistas, etcétera, etcétera. Bueno, la biología evolutiva, los modelos de la biología evolutiva son indispensables para comprender estas cuestiones. Insisto, a riesgo de ser reiterativo, para comprender algunos aspectos de estas cuestiones, de ningún modo para abarcarlas en su totalidad. En nuestro grupo, por ejemplo, estamos trabajando en el diseño y prueba de unidades didácticas para trabajar la cuestión de la raza y el racismo, y creo que es un ejemplo interesante en relación con la necesidad de complejizar los análisis, ¿no? Hay conceptos relativamente recientes de la genómica evolutiva, como el concepto de ancestría y el concepto de admixture, que no sé bien cómo traducirlo, que son claves para comprender la cuestión de en qué sentido las poblaciones humanas son iguales o son distintas, etcétera, etcétera. Bueno, hace falta recurrir a estos modelos para refutar y rechazar el racismo, pero también para poner en discusión algunas ideas que, aunque bien intencionadas, son ingenuas, que con intenciones de rechazar el racismo niegan la diversidad de origen biológico. Bueno, hace falta complejizar la mirada y hace falta recurrir a los modelos científicos para esa complejización en relación con estos temas. Acá menciono y presento al doctor Gastón Pérez, porque él es el investigador que está llevando a cabo principalmente esta línea de investigación, donde también retomando cosas que ya dije, ponemos énfasis en el trabajo con los y las estudiantes sobre la metacognición, ¿no? Por ejemplo, en relación con el pensamiento esencialista, que es uno de los rasgos que subyacen al pensamiento basado en estereotipos, sean sexistas, racistas, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando pensamos en
en llevar adelante una enseñanza de las ciencias basada en estos criterios y en relación con estos objetivos aparecen algunos obstáculos. Obstáculos me refiero a dificultades, no en el sentido de obstáculo epistemológico. Algunos escollos para concretar estas intenciones. Algunos ya los conocemos. Los y las docentes trabajamos en malas condiciones, la formación docente tiene muchos puntos débiles, los materiales didácticos suelen dejar mucho que desear, las redes sociales compiten de un modo deshonesto con la escuela a la hora de construir visiones del mundo, etcétera, etcétera. Pero hay otro asunto que no sé si es más novedoso, pero que sin duda se menciona menos, y que tiene que ver con algo de lo que se mencionaba en la charla anterior, porque podríamos decir que está relacionado con las actitudes ante la ciencia del profesorado y de los propios investigadores e investigadoras en didáctica de las ciencias. Quiero decir que veo con preocupación que entre el profesorado y entre los y las didactas de la ciencia es muy común la adhesión a pseudociencias y o a filosofías que tienen claras connotaciones anticientíficas. No dispongo de un estudio cuantitativo riguroso, es al menos una impresión o una hipótesis. Puedo estar equivocado, pero creo que es una cuestión que hay que explorar. Ahí hay algunas citas bibliográficas, es un asunto que se ha estudiado y se estudia. Pero me parece que es una cuestión a la que le tenemos que prestar atención. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué entre el sector social que está mejor posicionado para hacer participar de la mirada científica a los y las ciudadanas, son frecuentes visiones del mundo que están bastante reñidas con la concepción científica del mundo? Bueno, mi sospecha es que en general esto deviene de intenciones políticas encomiables y que yo comparto, que podríamos llamar progresistas, pero que son respuestas, a mi juicio, inadecuadas frente a esto, ¿no? Como dice un viejo refrán, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Hay un saludable intento de alejarse del cientificismo autoritario, ¿no? Desde ya. Tenemos que alejarnos del cientificismo autoritario, del realismo ingenuo, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es cuál es la alternativa a eso. Y cuando la alternativa son filosofías o cosmovisiones relativistas que tienen inevitables connotaciones anticientíficas, ahí yo me empiezo a preocupar. Me empiezo a preocupar porque la idea es reemplazar el cientificismo por algo mejor, no por algo, en el mejor de los casos, igual de malo. Creo que dos claves para salir de este problema tienen que ver con los criterios en relación con el pensamiento crítico que mencioné antes. Primero, la cuestión de lo que yo llamo una perspectiva metacientífica sofisticada. La epistemología semanticista o modelo teórica es una corriente entre varias. No creo que sea obligación adherir a ella. Lo que sí creo que es necesario es adherir a alguna corriente epistemológica actual y compleja y sofisticada, que nos permita escapar tanto del realismo ingenuo, del cientificismo autoritario y dogmático, como de las alternativas relativistas donde todo vale, donde todos los saberes merecen el mismo respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí me parece que tenemos un problema, y una de las virtudes del enfoque modelo teórico es que nos permite comprender que los modelos teóricos captan ciertos aspectos de la realidad, pero de un modo limitado. Por eso hablamos de un realismo, o a la inversa, si ustedes quieren, de un relativismo moderado, y esto implica a su vez la necesidad de los enfoques teóricos plurales, que a su vez implica reconocer que la biología tiene algo para decir acerca de la mente y el comportamiento de los seres humanos, ¿no? O sea, el enfoque de las cuestiones humanas, rechazando totalmente la mirada biológica, es insostenible y sobresimplifica los análisis de un modo problemático. Acá está la imagen de un mapa porque muchos autores de esta corriente hacen la analogía diciendo que los modelos científicos son como mapas.
¿no? Los mapas se parecen más o menos al territorio representado, nunca lo representan fielmente. Lo mismo pasa con los modelos científicos. También está la alegoría de los ciegos que palpan distintas partes de un elefante y se hacen distintas ideas acerca del objeto estudiado. Los modelos, del mismo modo, nos ofrecen miradas parciales sobre el fenómeno. Bien, y la pandemia de COVID-19 puso en evidencia, esto lo mencionó Gabriela Lorenzo, la relevancia de estas cuestiones. ¿Sí? La pandemia y los conflictos que generó nos llevó a preguntarnos qué voces están autorizadas o son legítimas para decir algo acerca de qué hay que hacer frente a la pandemia. ¿Solo tenemos que escuchar a los científicos y científicas? ¿Quiénes tienen que decidir si la vacuna es obligatoria o no? En todo ese concierto de voces que pretenden decir algo, ¿ocupa la ciencia un lugar de privilegio? ¿Debería ocuparlo? ¿O debería estar en pie de igualdad con lo que tienen para decir otros sectores sociales? ¿Qué voces no científicas son legítimas, son atendibles? ¿Cuáles no lo son? ¿Quién decide esto? ¿Qué disciplinas son científicas y cuáles no son científicas? No, esto nos lleva al viejo problema de la demarcación, que por supuesto, como dijeron en la conferencia anterior, sería horrible pretender resolverlo apelando al método científico. No está ahí la respuesta, pero no podemos esquivar la pregunta. No todo es ciencia. ¿Nos da lo mismo que algo sea ciencia o que no lo sea? ¿Importa eso a la hora de atender lo que se dice desde los diversos sectores? Bueno, la pandemia de COVID puso sobre la mesa estos problemas. No podemos enseñar ciencias, biología o biología evolutiva sin a la vez ofrecer una mirada metacientífica que permita a los y las estudiantes lidiar con estas cuestiones. Acá muestro una noticia que ilustra solamente este tipo de cuestiones, ¿no? Hay una agrupación llamada Médicos por la Verdad que divulga todo tipo de, lo que a mi juicio son barbaridades sobre estos temas, pero muchas de esas personas son efectivamente médicos y médicas con títulos universitarios. Son parte de la ciencia, no son parte de la ciencia. Debemos darles espacios para que divulguen sus, a mi juicio nuevamente, insostenibles teorías o hipótesis acerca de estos asuntos. No podemos evitar estos problemas. Última cuestión. Tenemos que enseñar modelos científicos que ayuden a las y los estudiantes a comprender el mundo, incluidos todos los líos asociados a la pandemia. Tenemos que enseñar una mirada metacientífica. Tenemos que ayudar a los estudiantes a comprender no solo qué dicen los modelos científicos sobre el mundo, sino qué es la ciencia, cómo se construye, etcétera, etcétera. Y tenemos que ayudarlos y ayudarlas a poder reflexionar sobre su propia cognición. Hay mucha investigación en psicología cognitiva actual que se relaciona con los llamados modelos de la mente dual, que básicamente nos dice que tenemos dos tipos de funcionamiento cognitivo. Uno que Daniel Kahneman llama sistema 1, por ejemplo, que son modos de razonamiento rápidos, fáciles, poco regulados, una suerte de piloto automático mental, y un sistema 2, que es el razonamiento consciente, más trabajoso, más lento, más regulado, etcétera, etcétera. Y hay mucha investigación que muestra que el sistema 1 predomina sobre el sistema 2. Parte de ese sistema 1 son los llamados sesgos cognitivos, una suerte de atajos mentales que usa nuestra mente para lidiar con los problemas. Este chiste de Daniel Paz ilustra uno de estos sesgos cognitivos, ¿no? Lo que el chiste ilustra es lo que se llama el sesgo de confirmación. Por ejemplo, nuestras mentes tienen una fuerte tendencia a prestar más atención a todos los datos y evidencias que reafirman nuestras concepciones. A la inversa, nuestra mente tiende a ignorar o a minimizar aquellos datos y evidencias que ponen en entredicho nuestras creencias. Bueno, yo puedo enseñar ciencias, puedo enseñar sobre ciencias, pero si además no le enseño a los y las estudiantes que sus mentes, como la mía y como la de todos los humanos, funcionan en gran medida en base a estos sesgos cognitivos, difícilmente pueda ejercerse el pensamiento crítico. Porque este sesgo cognitivo, por ejemplo, me puede llevar a mí a preferir cierta hipótesis sobre el origen del COVID contra otra, por el mero hecho de que esa hipótesis es más coherente con todo lo que yo ya creo o pienso sobre el tema. El único modo de zafar de esta trampa
y poder tener una mirada más amplia y crítica es que yo sea consciente de que yo tiendo a pensar en base a ese sesgo cognitivo. Entonces, para ir cerrando, para que quede algunos minutos para la discusión. Estamos sin duda en un mundo y en una sociedad extremadamente compleja, y está bien que como educadores y educadoras nos propongamos que la enseñanza de las ciencias contribuya a una ciudadanía autónoma y crítica frente a estos problemas. Y eso implica el llamado pensamiento crítico. Yo considero que no hay modo de ejercer el pensamiento crítico en esta sociedad si no es teniendo una base de conocimiento científico mínima. Otros, desde otras perspectivas más relativistas, no estarían tan de acuerdo en esto. Ahí está parte del problema que quise poner sobre la mesa y poner en discusión. Yo creo que sí que es una condición necesaria. Pero para eso no podemos enseñar ciencias al modo tradicional. Si yo enseño biología evolutiva al modo tradicional, el estudiante o la estudiante creerá que es una teoría que tiene algo para decir acerca de las polillas blancas y negras. Bueno, no se trata de eso. Es una teoría que tiene mucho para decir acerca de cuestiones mucho más delicadas e interesantes, como por ejemplo las razas y el racismo. Entonces, si queremos contribuir a esta formación de una ciudadanía crítica, tenemos que atender ciertos criterios. Mencioné 4 grandes criterios: el abordaje directo de casos relevantes, el abordaje explícito de una mirada metacientífica sofisticada, el abordaje teórico plural de esos casos relevantes y la reflexión metacognitiva que nos permita pensar por qué creemos lo que creemos sobre ciertos asuntos. No adhiero a la tesis del martillo sobre la ciencia. ¿Recuerdan, no? Esta idea de que, perdón, esta idea de que el conocimiento científico no es ni bueno ni malo, todo depende de cómo se use. No soy tan ingenuo, no adhiero a eso, pero es indudable que el conocimiento científico implica un gran poder, y también es bastante evidente que depende de las circunstancias, los contextos, las intenciones, ese poder puede tener efectos liberadores en nuestra sociedad o efectos más bien opresivos u opresores. Como educadores, como educadoras, tenemos que trabajar para que la ciencia y la enseñanza de la ciencia tenga más un efecto liberador que un efecto dogmático y opresor, ¿sí? Pero eso no puede llevarnos de ningún modo, desde mi punto de vista, a perspectivas anticientíficas. Y yo, insisto, percibo con preocupación que dentro del ámbito de la enseñanza y de la investigación en didáctica, las perspectivas anticientíficas tienen una presencia muy fuerte, motivadas por intenciones políticas nobles que comparto, pero a mi juicio que llevan por caminos por lo menos peligrosos. Me gusta siempre citar al respecto esta frase de Noam Chomsky, que dice que muchos intelectuales de la izquierda actual a menudo intentan despojar a los trabajadores de estas herramientas de emancipación, el conocimiento científico, de eso habla, informándonos de que el proyecto de la ilustración ha muerto, que debemos abandonar las ilusiones de la ciencia y la racionalidad. Y, dice Chomsky, mensaje que alegrará los corazones de los poderosos, encantados de monopolizar estos instrumentos para su propio uso. Me parece que no tenemos que olvidar esto. Tenemos que fomentar una mirada crítica sobre la ciencia, pero esa mirada crítica no puede implicar una mirada relativista en la cual todos los saberes tienen el mismo valor, porque eso puede deslizarse fácilmente hacia una perspectiva anticientífica y, como dice Chomsky, los poderosos contra los que queremos luchar cuando tenemos intenciones emancipadoras van a estar muy felices de que suceda eso, porque son muy conscientes y tienen muy claro el gran poder que el conocimiento científico implica. Bueno, estas eran un poco las ideas que quería compartir con ustedes, y espero que hayan quedado algunos minutos. Intenté no excederme para charlar algunos de los puntos que mencioné. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Dejo de compartir pantalla, si les parece. Bueno, Leonardo, muchas gracias por
tu charla. Tenemos 2 preguntas en el chat, te voy a pasar a comentarlas, así las puedes ir respondiendo. Tenemos una pregunta de Adriana, y Adriana dice, Leo, en relación con estos 2 sistemas, se insertan en miradas cognitivas, pero dice, ¿dónde queda en estas reflexiones metacognitivas o vigilancia los aspectos sociales? Está situado entonces en el plano cognitivo y descartar los aspectos sociales y culturales del aprendizaje, por ejemplo, la regulación social, y cómo relacionas todas estas cuestiones sociales complejas con miradas cognitivas de la mente individual. Bueno, gracias Adriana por la pregunta. Intento responder brevemente. A ver, de ningún modo dejo de lado los aspectos sociales. Estos llamados modelos de la mente dual vienen de la psicología cognitiva, y la psicología cognitiva tiene un claro sesgo individualista. La psicología cognitiva estudia la mente de un sujeto ahí en un gabinete de laboratorio. Claramente la psicología cognitiva tiene ese sesgo. Pero voy a responder poniendo en juego la mirada epistemológica que declamé hace minutos. El modelo de la mente dual de la psicología cognitiva solo puede explicar algunos aspectos de este asunto. Deberíamos combinarlo con modelos que estén centrados en lo social. Sin embargo, y a pesar de eso, puedo mencionar algunos modos mediante los cuales los modelos de la mente dual incorporan lo social. Por ejemplo, ese sistema 1, lo que Kahneman llama el sistema 1, esa suerte de piloto automático con la cual pensamos habitualmente, está conformado por lo que se llaman, entre otras cosas, sesgos cognitivos, heurísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el sesgo de confirmación que estaba ilustrado en el chiste, en la viñeta que mostré. ¿De dónde vienen esos sesgos cognitivos que guían nuestro pensamiento intuitivo? Tienen un doble origen. Biológico, es más, lo digo provocativamente, biológico, genético, innato, sí. Somos animales, tenemos genes, sí. Lamento si a alguien le suena fuerte esto, pero sí. Pero también tiene un origen social. También tiene un origen social. Muchos de esos sesgos cognitivos o heurísticos son representaciones sociales, ¿sí? Que son parte del proceso de enculturación del individuo y que se convierten en modos automáticos de pensamiento. Si no, no habría diferencia entre épocas y entre lugares y países, y los hay. Y esas diferencias se explican por factores estrictamente sociales. Entonces, por ejemplo, uno de los estereotipos que guían nuestro pensamiento intuitivo tiene que ver con los estereotipos sexuales, ¿no? Contra eso lucha toda la movida de la perspectiva de género. ¿De dónde vienen esos estereotipos sexuales? Bueno, como todo rasgo de un ser vivo, tiene en parte un componente de origen biológico probablemente, pero tiene un fuertísimo componente social, ¿no? Entonces, si uno se pregunta por qué tenemos los estereotipos de género que tenemos, siendo que esos estereotipos de género son parte de ese sistema 1, la respuesta es porque crecimos y nos educamos en esta cultura y no en otra. Entonces, resumiendo la respuesta, el modelo de la mente dual, o los modelos de la mente dual, vienen de la psicología cognitiva. Eso implica un sesgo individualista. Correcto. Pero fíjate que aún así tienen la suficiente complejidad como para dar lugar a factores sociales, ¿sí? Por ejemplo, los estereotipos de origen social se constituyen en componentes de ese sistema 1 que orienta el pensamiento intuitivo. Bien, gracias. Entonces ahí Leo, vamos con una segunda pregunta, dice Ana Prieto, y dice, ¿qué métodos serían los más apropiados para medir el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? Hay varios test, ¿cuáles considera mejor? Respuesta, no lo sé. No lo sé porque no hemos, primero porque nuestro enfoque metodológico de investigación es muy cualitativo y no hemos llegado nunca a una etapa que implique la aplicación de test como para cuantificar esto. Entonces, yo solo podría responderte qué tipo de indicadores deberían ser captados por un test desde mi perspectiva teórica. Y entonces vuelvo a los criterios que mencioné antes. Si yo le pido a alguien que exprese sus opiniones o que dé una explicación o que exprese su punto de vista sobre algún asunto, un modo de intentar ver si está poniendo en juego lo que nosotros llamamos pensamiento crítico sería
por ejemplo, ver si apela a modelos teóricos de las ciencias, porque ese es el modo de salirse del sentido común. De las ciencias en general, digo, biología, ciencias sociales, la que ustedes quieran. Ver si en su respuesta o en su razonamiento apela a modelos científicos, ver si en su razonamiento o respuesta, por ejemplo, evidencia una regulación de sus sesgos cognitivos. Por ejemplo, cuando alguien dice algo como esto, ¿no? Imagínense, alguien dice, bueno, yo me opongo a los cultivos transgénicos, pero sé que tal vez me opongo porque yo vengo de una familia con mucha tradición ecologista, que desconfía mucho de la tecnología. Bueno, alguien que dice eso está mostrando que es capaz de regular su propia cognición. No sé si se entendió el ejemplo. Entonces, si vos me preguntás qué test, la respuesta es no lo sé porque no hemos llegado a hacerlo. Primero porque estamos empezando con este proyecto de investigación. Segundo, porque nuestro enfoque cualitativo no nos lleva a aplicar test que permitan cuantificar, pero pretendemos que, en todo caso, que el marco teórico que estamos desarrollando ayuda a construir esos test, porque no tengo ningún prurito con los test y con la investigación cuantitativa, siempre y cuando encarnen una mirada teóricamente potente. Bien, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de María Raceto que dice, ¿en qué temas de investigación en didáctica de las ciencias identificas ideas pseudocientíficas? No sé si es patrimonio de algún área en particular. No sé si es patrimonio de algún área en particular, sobre todo cuando hablamos de pseudociencias. Lo que yo veo es que hay infinidad de profesores y profesoras de biología, por ejemplo, que adhieren y fomentan todo tipo de terapias alternativas sobre salud, que son obviamente pseudocientíficas. No hablando de pseudociencia, sino del riesgo de una mirada anticientífica, que no es lo mismo. A mí me genera preguntas, dudas y conflictos muchas veces las perspectivas basadas en el multiculturalismo, que me parecen súper interesantes, que me parecen necesarias, cuyos objetivos comparto, pero que con frecuencia llevan a miradas relativistas. ¿No? Ustedes sabrán, ¿no? Autores como de Sousa Santos y demás, que hablan del epistemicidio. Bueno, a veces eso termina cuajando en discursos en los cuales la ciencia es una punta de lanza del imperio europeo, y lo que tenemos que hacer es proteger a los otros saberes de este avasallamiento de la ciencia. Bueno, supongo que se entiende a qué me refiero, ¿no? Entonces, en el caso de... No digo que siempre pase esto, pero en el caso de algunas perspectivas basadas en el multiculturalismo, a mi juicio a veces eso desliza en un relativismo que yo no tengo la respuesta, no tengo la solución, pero me parece que tenemos un problema ahí, ¿no? Las perspectivas relativistas son problemáticas. Y quedó claro eso con los conflictos que desató la pandemia. Yo conozco muchos amigos y amigas que eran muy relativistas hasta que tuvieron que enfrentarse a los grupos antivacunas. Y ahí se les acabó el relativismo y el pluralismo y se volvieron bastante más cientificistas aparentemente. Bueno, ahí tenemos un problema. Yo no tengo la solución. Lo que digo es que no podemos ocultar que hay un problema sin resolver ahí, ¿no? O sea, cómo entendemos la ciencia y cómo entendemos la ciencia en relación con otros saberes. Me parece que es un problema abierto que tenemos que atender. Buenísimo. Bueno, después está ahí en el chat aparece una pregunta de Gaby Lorenzo que creo que tiene que ver con par de la primera pregunta y la respuesta que se realizó. No sé si Gaby querés retomar eso. Esa pregunta realizada. Hola, Leo. Hola, Gaby. Muy interesante la charla. No, era más que una pregunta, un comentario cortito, por esto que vos hablabas de la psicología cognitiva, que es vos marcás que tiene un sesgo individualista. Entonces, pensando un poco en el uso de las palabras y cómo definimos, digo, ¿es un sesgo o es un recorte? Porque me parece que
el sesgo tiene como esa cosa que yo no me doy cuenta que lo hago y me lleva por caminos que no me doy cuenta que voy. Digo, la psicología cognitiva claramente tiene un recorte que dice estudio la mente de las personas, la mente individual de cada uno y después veo cómo actúan en conjunto, ¿no? 100% de acuerdo, sí. Claro, y me Totalmente. parece que esto es importante también en relación con esto que vos estabas diciendo, que hay que aclarar a qué llamamos lo que sea de lo que estemos hablando, ¿no? Un poco retomo con la charla de Ángel y María Antonia recién, ¿qué son las actitudes? Todo el mundo habla de actitudes, pero nadie dice qué son las actitudes. O mucha gente habla del pensamiento crítico sin definir, bueno, yo defino, para mí en este contexto, en este trabajo es tal cosa. Y después, bueno, vemos si aporta o más o menos, pero me quedaba eso, porque sesgo, por lo menos para mí, que tengo un sesgo, tiene como cierta connotación negativa, ¿no? Totalmente, Y comparto y entonces, totalmente. Sí, yo no quise usarlo con una connotación negativa porque fíjate que insisto en la perspectiva epistemológica adoptada. Decir que una teoría o una perspectiva teórica como la de la psicología cognitiva eh, implica un recorte, no es una crítica. Cualquier no, teoría o cualquier perspectiva teórica necesariamente implica un recorte. Entonces, no, lo quise decir exactamente en ese sentido, no lo dije peyorativamente de ningún modo. Así que viene muy bien tu aclaración. bueno, nada, gracias. Me encantó igual todas Gracias, las discusiones, da para mucha más. Javi. Bien, bueno, vamos con una última pregunta que apareció en el chat de Perla Torres. Dice Perla, ¿cree usted que debería ser incentivado los grupos de investigación interdisciplinarios para fomentar las diferentes miradas entre las ciencias, incluso sus métodos y lo que podría ser trabajar la perspectiva anticientíficas? Sí, yo creo que el diálogo interdisciplinario es una condición necesaria para todo esto, absolutamente necesaria. Confieso una limitación personal, nunca termino de entender bien ni las llamadas teorías de la complejidad, ni la multidisciplinariedad, etcétera, etcétera. O sea, no sé, no me quedan claras nunca esas cuestiones, pero más allá de eso, por eso yo hablé más vagamente de pluralismo teórico, ¿no? Incluso, fíjense, en el peor de los casos lo describo del peor modo posible. Supónganse que discutimos la cuestión de la pandemia. Bueno, ¿qué nos puede decir la biología evolutiva? ¿Qué nos puede decir la genética? ¿Qué nos puede decir la psicología social? ¿Qué nos puede decir la economía? Aunque sea una colección de miradas parciales, en simultáneo, de mínima eso. Entonces creo que eso es absolutamente necesario. Y pensando en el trabajo en las escuelas, sería un gran avance que haya planificación y coordinación entre las distintas áreas disciplinares, ¿no? Y yo sé que eso no sucede porque las condiciones de trabajo conspiran contra eso muchas veces. Entonces tampoco quiero decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque sé que es difícil llevarlo a la práctica. Pero no solo grupos de investigación interdisciplinarios, el trabajo en las escuelas debería hacerlo, ¿no? Aunque más no sea en base a, bueno, en torno de qué fenómeno relevante vamos a trabajar, qué vamos a decir desde las distintas áreas de investigación, ¿sí? Y explicitando la cuestión metacientífica. O sea, cuando en ciencias sociales se aborda la pandemia, debería explicitarse qué cosas puede explicar la ciencia social y qué cosas no puede explicar. Y lo mismo en las clases de biología. Entonces, creo que tanto en el ámbito de la investigación como en la propia enseñanza sí debería hacerse lo posible para ese enfoque interdisciplinario o ese diálogo entre disciplinas. Bien. Bueno, gracias a todos y a todas las que hicieron preguntas por el chat y ya con esto vamos a ir terminando la charla. Así que, Leo, te agradecemos por la charla que has dado y acompáñennos los que quieran con un aplauso virtual a través de las reacciones o levantando la mano como quieran y ya con eso finalizamos la charla. Gracias, muchas gracias otra vez a todos y a todas quienes hicieron posible este espacio. Muy agradecido, muy contento por hubo bastante diálogo y discusión, que para mí es lo más rico. Así que agradecido y espero que nos reencontremos pronto
preferentemente de un modo presencial.